Bueno, vamos a empezar con los ejercicios. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos de velocidad en función del tiempo representa mejor un movimiento rectilíneo uniforme? Ya, el movimiento rectilíneo uniforme era el MRU. La característica del MRU era que su velocidad era constante. Es decir, que siempre iba a ser la misma. Por ejemplo, si uno va a 20 metros por segundo, ¿eso qué quiere decir? Que por cada segundo que pase, se va a mover 20 metros. Entonces aquí 20 metros, aquí otros 20 metros. Ya, eso es básicamente. Por cada segundo te mueves la cantidad de metros que está ahí. Ese es el MRU. Entonces, ¿cómo se escribe gráficamente? Eso es lo que nos pide. Aquí estamos viendo que velocidad versus tiempo, aquí esto está creciendo. Y no puede crecer porque la velocidad siempre se mantiene constante, entonces esta no. Esto aquí está disminuyendo, ¿no? Esto está aumentando, pero en un tiempo diferente, a eso se refiere. Aquí no aumenta en el tiempo cero, sino en un tiempo diferente, pero también está mala. Y esta es la correcta, la D. ¿Por qué? Porque la velocidad siempre se mantiene constante. Este es el gráfico que representa un MRU. Aquí, esta no es necesaria, esta energía tampoco. Ya, en un movimiento rectilíneo uniforme se cumple el desplazamiento y la distancia recorrida en tiempo iguales. La velocidad de la partícula cuenta o disminuye proporcional al tiempo. La rapidez media es menor a la velocidad media. Bueno, en el MRU, en el MRU, el desplazamiento, primero siempre tiene que ser lineal. Y como el desplazamiento, uno mete una velocidad constante, como lo dije anteriormente, y en el segundo, cada segundo que pasa recorre eso. Si está a 50 metros por segundo, uno recorre 50 metros cada segundo. Entonces, el desplazamiento es lo que habíamos definido en esas clases que nosotros tuvimos. Y el desplazamiento es un vector, ¿cierto? Nosotros estamos así, por ejemplo, aquí un autito, y su autito avanza 2 metros, y luego retrocede 2 metros. Es que lo estoy ejemplificando porque son dos conceptos que son muy parecidos, pero que tienen una diferencia. El desplazamiento es el vector. Aquí el desplazamiento del auto, que avanza 2 metros y retrocede 2 metros, es cero. No hay. Es cero, porque uno avanza 2 metros, retrocede 2 metros, entonces se queda ahí mismo. El desplazamiento no habría desplazamiento. Pero distancia recorrida, la distancia recorrida de este auto fue 4 metros. ¿Y por qué son 4 metros? Porque este es un valor escalar. ¿Ya? El vector se importa a dónde apunte la dirección. O sea, importa dónde va el auto. Si el auto avanza 2 y retrocede 2, entonces no hay desplazamiento, es cero, se quedó ahí mismo. Entonces, ¿cómo se escribe? El desplazamiento se escribe, voy a ponerlo como D, ¿ya? Pero se escribe con una flechita arriba, que eso significa que es un vector. Así, una flecha arriba. Entonces ahí sería cero. Y el otro se escribe sin la flecha, y sería 4 metros. ¿Ya? Entonces, la única diferencia entre el desplazamiento y distancia recorrida es que uno es vector, importa hacia dónde se dirige la fuerza. O sea, en este caso, el desplazamiento. Distancia recorrida no. Pero en un MRU, las dos cosas dan lo mismo. O sea, las dos cosas van a avanzar en el mismo tiempo, ¿cierto? Eso es lógico. Si el auto avanza 2, se desplaza y tiene una distancia, lo hace al mismo tiempo, ¿ya? Lo hace en el mismo instante. Entonces, a dos cosas lo hacen en el mismo instante. Entonces, la correcta sería esta, ¿ya? ¿Por qué? Porque avanza el auto, entonces avanza, se genera un desplazamiento y también una distancia. Esas dos cosas las hacen al mismo tiempo. Ya. Dice, ¿cuáles son las gráficas del MRU? El MRU tiene velocidad constante, ¿cierto? Y como tiene velocidad constante, no va a tener aceleración. No va a tener. Porque la aceleración se define como variación de velocidad. Uno cuando acelera,
eh, o aumenta o disminuye la aceleración. Entonces, o sea, aumenta o disminuye la velocidad. Y al hacer eso, uno está acelerando o, en su caso, si es que baja la velocidad, desacelerando. Pero en el MRU no hay aceleración porque la velocidad se mantiene siempre igual. Entonces no puede haber una aceleración. Entonces, sacamos la alternativa que tenga eso. Esta, por ejemplo, ya no va. Esta tampoco. La única opción serían esta o esta. Bueno, dice de recorrido versus rapidez y distancia versus tiempo. Esa no es la correcta. La correcta es posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Siempre hago la misma posición. Así. Uno era posición. Voy a ponerle la letra con la que se define posición da lo mismo porque a veces le ponen X, a veces le ponen D, a veces le ponen S. Pero esto describe posición. Posición versus tiempo. Ya. No puede ser recorrido versus rapidez, ni distancia versus tiempo, porque distancia versus tiempo primero no existe. Ya, no existe. Y recorrido versus rapidez, en general todo esto son valores escalares, que salen de una representación de estas dos. O sea, de estas que están acá. Esos valores salen de esta gráfica. Entonces, ¿cuáles son las gráficas de MRU? Posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Aceleración versus tiempo no puede porque no hay aceleración. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la definición de trayectoria? Bueno, acá me equivoqué en la prueba. Cuando estaba revisando le puso otra alternativa. Dice, trayectoria, por lo que hemos pasado, Hola, trayectoria. profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Em, lo que ha dicho de trayectoria son las formas en las que puede llegar un punto a otro. Es decir, yo de A a B puedo ir haciendo así, o puedo pasar relativamente recto, o hasta incluso cualquier cosa puedo hacer así. Eso. Esa es la trayectoria. Es básicamente como la descripción del movimiento del objeto de un punto a otro. Esa es la trayectoria. Entonces, la longitud del trayecto recorrido por el móvil, no, porque pueden ser varios. Entonces, eso no sería la trayectoria. Dice, la mínima distancia entre el punto de salida y el de llegada, no. Porque como lo digo, la trayectoria puede hacer varias cosas entre llegar a un punto a otro. Dice, la línea imaginaria descrita por el móvil en el transcurso de su movimiento, esta es la correcta. ¿Ya? En la línea imaginaria descrita por el móvil en el transcurso de su movimiento. Aquí lo puse, no sé por qué puse esto, la longitud, pero aquí. Y aquí dice la línea recta determinada por la exposición inicial y final. No, eso tampoco es. Porque como lo dije anteriormente, la trayectoria puede hacer varios puntos. Puede hacer así, puede hacer así, puede hacer una vuelta, volver e ir. Entonces puede hacer varias cosas. Entonces, básicamente, la línea imaginaria que describe el móvil de un punto a otro. Aquí dice, igual la velocidad de un animal expresada en metros por segundo, sabiendo que recorre en 3 minutos la misma distancia que una persona caminando en 5,4 kilómetros por hora durante 2 minutos. Bueno, entonces nos dice la velocidad de esta cuestión, que tiene que estar en metros por segundo. Lo único que sabemos es que lo recorre 3 minutos en la misma distancia que recorre 5,4 kilómetros. Entonces, los 3 minutos vamos a pasarlo al tiro a segundo, que serían 180 segundos. Entonces necesitamos sacar la distancia, kilómetros partido por hora, que se tiene acá, en 2 minutos, 120 segundos. Vamos a borrarlo aquí. Entonces necesitamos sacar la distancia que está aquí. Necesitamos sacar la distancia que está aquí y reemplazarla en la ecuación que está acá, y así vamos a sacar la velocidad. Lo único que hay que hacer en este caso es cambiar la unidad de medida. Si fijan,
5,4 está en kilómetros por hora. Entonces lo que hay que hacer es dejarlo en metros partido por segundo. Y despejar la D. Entonces vamos a hacerlo. Ya. Tengo 5,4 kilómetros partido por hora. Bueno, hay una manera fácil de hacer las conversiones. ¿Ya? Que es, a ver, aquí yo quiero que se vayan los kilómetros. Entonces el kilómetro tiene que estar acá abajo. Hacer un clic. Luego, yo quiero que esté en metros. ¿Y cuánto equivale un kilómetro en metros? Equivale a 1000. Entonces los 1000 metros tienen que estar acá arriba. Multiplicado en. Para que se elimine la hora, tengo que dejarla aquí arriba. Porque se me irían. Porque son, dice. Y yo quiero que esté en segundos. Entonces una hora tiene ¿cuánto? 3600 segundos. Entonces se me va la hora y se me van los kilómetros. Al final me queda 54, 3 metros, partido en 3600 segundos. Segundos. Ahí está. Entonces aquí puedo simplificar, voy a ver si puedo simplificar algo. Este 0 con este 0 se van. Entonces me queda 54, 5,4 por 10, dividido en 36. 5,4 por 10 me quedan 54, dividido en 36. Metros partido por segundo. Voy a ver si puedo simplificar. Una forma de simplificar es descomponer el 54, al menos que yo crea que se puede simplificar. ¿Ya? Por ejemplo, sé que 54 es 9 por 6 y 36 6 por 6. Entonces puedo sacar ese con ese 6, entonces me queda 9 partido en 6. Y esto aún lo puedo simplificar, porque es 3 por 3, 9, y abajo es 3 por 2. Entonces se me va este con esto y me queda 3 medios, que es igual a 1,5 metros partido por segundo. ¿Ya? Bueno, aquí yo lo simplifiqué todo demasiado, pero no es necesario. Pueden dejarlo como estaba, así, 54 partido en 36. ¿Ya? Bueno, entonces me había dado los 54 kilómetros por hora. Por hora me dieron 1,5, ¿no? Sí, 3 medio me dieron. Metros partido en segundo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Eso está en 2 minutos. Esta era la velocidad. Entonces voy a borrarlo, ¿no? 1,5 de partido en 120 segundos. Ya. Ahora en los 120 segundos tengo que pasarlo acá a multiplicar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo lo dejaría mejor en fracción. Me había dado no exacto, ¿no? A ver, voy a usar esta distancia. Por ejemplo, este con esto. Voy a dejar 12 por 10 por 9. Quedan 6. Este se me va. Quedan 2. Se me queda 10. Me queda 2 por 10 por 9. Este se me queda 1. Se me queda 180. Me queda 180 ¿qué? Metros. Ya parece largo, pero es que lo estoy haciendo paso a paso. Lo único que hice fue eh, el 54, o sea, 5,4 kilómetros por hora, pasarlo a metros por segundo. Ustedes pueden ocupar cualquier forma que quieran. Pueden ocupar, por ejemplo, el kilómetro en 1000 metros y no sé, hacer una conversión ahí como ustedes quieran. Pero yo lo estoy haciendo paso a paso. Este ejercicio es full conversión. Entonces me dio 180 metros. Voy a borrarlo acá. Entonces ya sacamos
la distancia que necesitamos, que era la que estaba acá. Y partido en 3 minutos. 3 minutos son 180 segundos. Entonces me da que la velocidad es 180 partido en 180 metros partido por segundo. Entonces lo divido y eso me da 1. Entonces la velocidad sería 1 metro partido por segundo. Y esa era la correcta. Voy a cerrar la ventana, espera un momento. Ok, entonces lo único complicado es em, que no se pierda. Hacer la conversión, esto pasarlo a metros partido por segundo y listo. Porque en la prueba, o sea, este ejercicio igual están como, son fáciles de confundir y querer utilizar la calculadora, pero en la prueba no van a tener la calculadora. Entonces por eso tienen que estar, aprenderse las conversiones, o sea, tampoco números tan difíciles, ¿no? Sino saber que un kilómetro son 1000 metros, que una hora son 3600 segundos, que un minuto tiene 60 segundos, cosas así. Ya, acá dice, un delfín puede alcanzar nadando en el agua una velocidad de 54 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tardará el delfín en recorrer 450 metros? Entonces, por la fórmula, velocidad, distancia, partido en tiempo, nosotros tenemos la velocidad, sí, serían 54 kilómetros por hora. Tenemos la distancia, sí, 450 metros. Y nos pide el tiempo. Eso tenemos que sacar, el tiempo. Entonces, el tiempo sería, lo multiplicamos y lo dividimos. Entonces, ahora vamos multiplicando y lo bajamos dividiendo. El único problema es que los 54 están en kilómetros por hora. Y si ustedes ven la solución, están en segundos. Bueno, hay al menos uno que está en minutos, pero vamos a pasarlo a metros partido por segundo. Vamos a hacer el mismo, de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Entonces tenía 54 kilómetros por hora. Ya, yo quiero que se eliminen los kilómetros, entonces los kilómetros tienen que estar sí o sí abajo. Para que se me vaya así. Ahora, yo lo quiero en metros. Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Listo, ya sacamos los kilómetros. Ahora falta la hora. Yo quiero, la hora está abajo, entonces voy a ponerla arriba. Para que se me elimine. Y creo que está en segundos. Una hora, 3600 segundos. Ya. Entonces ahí se me elimina la hora. Me queda 54 por 1000 dividido en 3600. 54 por 1000 dividido en 3600. Eso me queda. Estos dos ceros los puedo sacar con estos dos ceros. Y al final nos queda 54. Bueno, se parece mucho al anterior. Ya podemos dejarlo ahí o seguir. Vamos a dejarlo ahí o seguir. Yo voy a seguir aquí. Entonces, por si no lo ven claro la descomposición, lo que pueden hacerlo, como les dije, pueden multiplicar 54 9 por 6, por ejemplo, 10, y acá es 6 por 6. Entonces este 6 con este 6 se va. 9 es 3 por 3 por 10. ¿Por qué hice 3 por 3? Porque acá puede quedar 3 por 2. Entonces este con este se van. Y acá queda 30 dividido en 2 y eso me da 15. ¿15 qué? Metros partido por segundo.
Entonces, ya sacamos lo anterior, ¿no? Era 15 metros por segundo. Devolvemos. Después este era 450 metros. Y este era t. Ahora que ya tenemos todo y en sus unidades de medida, o sea, en sus unidades también, vamos a despejarlo. Entonces, despejamos el t, pasa para allá multiplicando. Aunque eso está mal dicho porque en verdad lo que se hace es multiplicar ambos lados de la ecuación con un t. Acá un t y acá otro t. Pero como acá un t abajo, estos se van. Y diría otro 50 dividido en 15. Y acá, obviamente son 30 segundos. Pero si no lo ven, pueden hacer lo mismo. La misma cosa que el tip ese. 450 sería el más fácil que lo acomode. Para mí el más fácil es 45 por 10. 15. Ahora si se fijan, 45 es 15 por 3 y por 10. Y un 15. Un 1. Entonces este 15 se va con este 15 y al final me queda 3 por 10, 30. 30 segundos. Ahí está. El ticket. Bueno, entonces si se fijan, esto era simplemente otra de conversión. Nada más. Y saber la fórmula de velocidad. Ya. Este igual es lo mismo. Dice, una persona A recorre 9 kilómetros en 130 minutos, la otra B recorre 1500 en 900 segundos y una tercera persona C lleva una velocidad de 5 kilómetros por hora. ¿Cuál es la más rápida? Bueno, acá es lo mismo. Hay que pasar, o sea, los pueden pasar a kilómetros por hora o metros por segundo, como quieran. Yo voy a pasar los metros por segundo, pero el resultado de quién es más rápido va a ser el mismo. Entonces, la velocidad de la A, vamos a llamarla así, velocidad A es 9 kilómetros, vamos a pasar los kilómetros a metros. 9 kilómetros son 9000 metros. Ya por segundo. Ahora 130. 130. Voy a hacer una ley de tres simples. Es decir, un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, la pregunta de los tres simples es siempre, si esto equivale a esto, ¿cuánto equivale lo otro? ¿Ya? Y acá yo saco el valor de x y ahí voy a sacarlo en minutos. Esto se multiplica cruzado y ahí se despeja la x, básicamente. Ya, si multiplicamos este con este y esto con esto, nos queda 130 por 60 dividido en 1. Y ahí vamos a sacar x en segundos. Acá, 130 por 60. Bueno, pueden hacerlo a la antigua así. 0, 0, 0, 0, 18, 6, 7. 0, 0, 8, 7. 7800. Entonces ahí me dice que em, ya los pasé. Los 130 minutos serían entonces 7800 segundos. Entonces ahí ya terminé en esa. Ahora, en verdad, lo más complicado es, o sea, no tiene nada complicado. Acá le sacamos los ceros y al final nos queda que esto es 90 partido en 78. Ya, hay una fracción. Ahora, al final, en los tres nos va a quedar como unos valores que después sería conveniente dividirlos para ver qué valor es el mayor. Después la otra recorre 150 metros en 900 segundos. Vamos a ponerle otro color, la B. Así. 150 metros. Esto está en metros por segundo. Metros por segundo. Partido en 900 segundos. Se nos van los ceros y al final nos quedan 15 partido en 9.
Y el último, que sería el C, que son 5 kilómetros por hora. Bueno, aquí podemos hacer lo que estábamos haciendo antes, que era pasarlo a todo a metros por segundo. Aquí de nuevo, yo quiero que se vayan los kilómetros, entonces lo pongo abajo. Pongo 1. Quiero que estén en metros, entonces un kilómetro, ¿cuánto equivale en metros? 1000. Ahora por, quiero que se vaya en la hora, voy a dejar la hora arriba. Y que quiero que estén en segundos. Una hora son 3600 segundos. Entonces me queda 5 por 1000, me quedan 5000. 2, 3, dividido entre 1600. 1, 2. Profe, ¿se me escucha esto? Ah, el 7800. Bueno, el 7800 salió de pasar los 130 minutos a segundo. Pasar los 130 minutos a segundo. Por convergencias. O sea, un minuto equivale a 60 segundos. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos segundos son 130? O sea, esta es la forma, según yo, más fácil que hay de regla de tres simple. Ya, qué buena. Y ahí saca paso. Aquí no estoy utilizando calculadora nada porque, primero, bueno, yo creo que estas preguntas están como, si es que no saben de conversiones o de dividir cosas así, están tan difíciles ya. Pero esto se supone que lo deberían manejar, menos un poquito. Luego, la C nos queda 50 partido en 36 al final. Si hice la conversión, me quedan 50 partido en 36 metros por segundo. Voy a borrarlo y reescribirlo. A 50 partido en 36 metros partido por segundo. Ahora que tengo todas las fracciones, puedo hacer algo y compararlas. Puedo dividirlo un poco, dividirla solamente a dos valores. ¿Ya? Porque si hago toda la división, no sería absurdo. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir 90 partido en 78. Cae uno, ya sobran 12. Le agrego un 0. Cae otra vez. Entonces al final me da como 1,1. Hasta ahí no es suficiente. No voy a dividir más. Después el 15. Vamos a dividir 15 dividido 9. Acá me da 1. Acá sobran 6. Acá 9. No, acá 6, perdón. Acá 6. Acá 6. Ya. Y hasta ahí no es suficiente. Y el 50 partido en 36 voy a hacerlo para este lado acá, ¿ya? Porque no va a alcanzar el espacio. 50 partido en 36 me cae 1, 14, bajo 3, 8 y creo que es periódico. Ya, listo. Entonces vamos a ordenar. El A me dio 1,1, el B me dio 1,6 y el C me dio 1,38. Entonces, ¿cuál es el más rápido? El B. O sea, 15 partido 9. Y eso, básicamente lo que hice fue todo pasarlo a la misma unidad para verla en la misma unidad. No puedo trabajar con unidades diferentes porque no sería el valor real. Estarían con otras cosas. Entonces, lo único que da como más pereza es saberse la unidad y cambiarla todo el rato. Y saber factorizar para que queden valores simples. Al final, en la PTU siempre te van a quedar valores simples. No van a tener valores tan complicados. Uno tiene que tener ojo ahí. Entonces ahí está la B. La B es la correcta. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No, nada. Bueno, la siguiente decía, en un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU, ya sabemos cuál es el MRU,
y su característica más importante, que tiene la velocidad constante. La aceleración es cero. O sea, no hay aceleración. Como lo he dicho anteriormente, la aceleración es variación de velocidad. Y si la velocidad no varía, no hay aceleración. Así de simple. Ya. Aquí dice, dos estudiantes discuten sobre la caída de cuerpos en ausencia de roce. Uno de ellos dice que la masa del cuerpo influye de manera notable en el tiempo que demora en caer, mientras que el otro afirma que la masa del cuerpo no influye. ¿Cuál de los siguientes procedimientos en ausencia de roce permitiría resolver esta controversia? Bueno, primero que todos tienen que saber, al menos según las fórmulas que espero recuerden, de, de cinemática, la masa nunca se utiliza. La masa nunca está utilizada, nunca importa. Entonces eso significa que la descripción de los movimientos del objeto importan sin necesidad de poner la masa. O sea, la masa no es necesario. Y de hecho, Galileo se dio cuenta de esto. Y hay un experimento famoso que es en un ambiente perfecto, sin el roce del aire, sin ausencia de roce, se tiran una pluma y una bola de bolos al mismo tiempo, del mismo lugar, al mismo tiempo, en el mismo lugar, las dos cosas van a caer al mismo tiempo. Es decir, no importa la masa que tenga, van a caer siempre al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál procedimiento permitiría resolver esta controversia? La que les dije. Primero, que caigan dos objetos de distinta masa de la misma altura y al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver si lo dice, tomar dos cuerpos de distinta masa y lanzarlo de una misma altura con velocidad distinta. Ah, no, tiene que ser con la misma velocidad. Ya, hay que dejarlos caer. Tomar cuerpos y lanzarlos varias veces de la misma altura cambiando su forma. No, tampoco su forma. Tomar cuerpos de distinta masa y dejarlos caer de altura diferente entre sí ya, midiendo el tiempo en que demoran en llegar al suelo. Ah, dice de alturas diferentes. No, tienen que ser a la misma altura. De tomar cuerpos de distinta masa y dejarlos caer desde una misma altura, sí, midiendo el tiempo que demora en llegar al suelo. Sí, esa es la correcta ya, que está tiqueada. Entonces, para ver esto, en ausencia de roce, ya esto no se da en la vida real, porque en la vida real hay mucho roce y cosas así del aire. Pero en un ambiente perfecto, no importa la masa. Podéis tirar dos cosas a la vez, en este caso la pluma y una bola gigante de bolos, y van a caer al mismo tiempo. Si es que uno las deja caer al mismo tiempo, desde el mismo lugar y con la misma velocidad. ¿Ya? Va a pasar lo mismo. Van a caer al mismo tiempo. Y de hecho la fórmula, lo he dicho anteriormente, no está metida la masa, porque no importa eso, aunque parezca ilógico. Ya, dice, un atleta recorre una vuelta completa, 400 metros en 50 segundos. ¿Cuál fue el desplazamiento? Ojo acá, desplazamiento, el vector. Tomando en cuenta desde el inicio a su término de carrera. Ya está el tipo aquí, recorre los 400 metros en 50 segundos y llega ahí. Me pregunta cuál es el desplazamiento. Bueno, si es que, ¿se acuerdan del concepto del desplazamiento? Si es que un objeto avanza y llega al mismo lado, al mismo sitio, el desplazamiento es cero, es nulo, no hay. Entonces, esa es la respuesta correcta, que no hay. Entonces, esa sería la respuesta correcta, que no hay desplazamiento. ¿Por qué? Porque llegó al punto de donde empezó. Si habría distancia recorrida, ¿cuál sería la distancia recorrida? Sería los 400 metros, pero desplazamiento cero. Ya, dice un vehículo con masa total de 500 kilogramos se desplaza en línea recta horizontalmente con una rapidez de 20 metros por segundo. En cierto momento el conductor acciona los frenos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el dibujo para entenderlo. 500 kilogramos, línea recta, con una rapidez de 20 metros por segundo. ¿Ya?
en cierto momento se activan los frenos dando una fuerza de 1000 newtons en dirección contraria. Ahí para allá, 1000 newtons. ¿Cuánto tiempo demora el vehículo en detenerse desde el tiempo en que, que el conductor aplica los frenos? Entonces nos pide el tiempo. Bueno, una estrategia que es útil es ver los elementos que hay y relacionarlos con una fórmula. La fórmula que se me viene a la cabeza es esta: fuerza igual masa por aceleración, o sea, la segunda ley de la dinámica, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza que sería la fuerza de frenado, tenemos una masa y aceleración puede ser velocidad partido en tiempo. Y si fijan, tenemos todas las cosas. Y obviamente la que nos piden que sería el tiempo. Entonces voy a aplicarla y vamos a despejarla para ver qué nos da. Se tiene F m por velocidad partido en tiempo. Entonces vamos a pasar multiplicando el tiempo para allá y la fuerza dividiendo. Entonces sería masa por velocidad partido en la fuerza. Vamos a reemplazar. Esta sería la fórmula. Vamos a reemplazar. Entonces nos quedaría la masa, que son los 500 kilogramos, digo. La velocidad 20 metros por segundo. Eso dividido en la fuerza que serían los 1000. Ya. Acá 500 por 20 serían 10.000. Y ahí 1000. Si es que tienen dudas, pueden hacerlo a mano o como quieran, ¿ya? Pero aquí yo sé que son 10.000. Se nos van esto con esto. Y al final nos queda que son t igual 10 segundos. ¿Ya? Entonces, el tiempo que se demora el vehículo en detenerse cuando el tipo activa los frenos con una fuerza de frenado de 1000 newton son de 10 segundos. Simplemente lo reemplacé en la ecuación de fuerza igual masa por aceleración. Y a la aceleración no la escribí como aceleración, sino la escribí como velocidad partido en tiempo. Eso fue lo único que hice y reemplacé. Y otra cosa importante es que vean si las unidades están bien. MKS, acuérdense de MKS. O al menos que la pregunta sea distinta. Por ejemplo, esto me lo podrían dejar en hora. Entonces ahí yo tendría que pasar la segunda hora. Este es metro, este es kilogramo y este es segundo. Entonces ahí me da 10 segundos. Y ahí está la respuesta. Mm, mm, mm. Ya, dice, la siguiente gráfica de posición en función del tiempo corresponde a un cuerpo que se desplaza en línea recta. ¿Ya? Aquí se puede ver que es un MRU. ¿Por qué sé que es un MRU? Por la velocidad. La velocidad está acá y siempre se mantiene constante. Es decir, que para cada tiempo siempre te va a dar una posición, pero que va aumentando de manera eh, proporcional. Es decir, siempre aumentando de la misma forma. Igual podría calcular la velocidad. Acá son 6 entre 2, o sea, 6 entre 3 me da 2 metros por segundo. Y podría comprobarlo incluso con el otro, el de más arriba. Dice 10 partido entre 5. Eso me da 2 metros por segundo. Entonces, tengo razón, era un M. No, no hay problema, Jimena. No hay problema. Estamos haciendo la revisión de la Gracias, prueba. profe. ¿Cómo? ¿Qué gracias? Ah, sí, no importa. Estamos haciendo la revisión de la prueba. Igual lo estoy grabando, entonces para subirlo a YouTube. Bueno, entonces este es un MRU. Primero por cómo está la gráfica. Me fijé que iba siempre iba así. Y para cada tiempo no iba a dar una posición determinada. Y esa posición determinada iba a ser proporcional. Es decir, siempre iba aumentando, pero con lo mismo. Y acá saqué la velocidad y veo que los dos puntos son lo mismo. Aquí y acá.
son igual del mismo valor que son los 2 metros por segundo. Yo igual podría seguir aquí, por ejemplo, yo sé que después del 10 va a haber un 14 y acá un 7. Y más arribita iría un 18 y acá un 9 y así, un 20, un 11, así. Ahora, aquí nos pregunta, dice, considerando lo anterior, ¿con qué rapidez se desplaza el cuerpo? Yo lo saqué, ya saco, con 2 metros por segundo. Ahora sí, esa es la correcta. Aquí dice, la siguiente tabla contiene los datos de posición en el tiempo de un móvil que se desplaza con rapidez constante y en línea recta. Bueno, acá está la posición 0, después 5, 10, 15. Bueno, acá, si se dan cuenta, esto está aumentando de 5. Cada vez que pasa un segundo, aumenta 5. Entonces, eso quiere decir que es un MRU con una velocidad de 5 metros por segundo. Dice, considerando los datos de la tabla y suponiendo que el cuerpo continúa desplazándose con el mismo tipo de movimiento, o sea, sigue siendo MRU, ¿en qué instante del móvil se encontrará en la posición de 25 metros? Entonces vamos a hacer una gráfica. Tiempo 0, 0. El tiempo 1 tiene una posición de 5. El tiempo 2, una posición de 10. Después 15. Más arribita, 20. Y acá voy a poner 25. Entonces, al segundo tiene 5, a los 2 10, a los 15 son los 3 segundos, a los 4 y a los 5. Entonces, si fijan, así se hace la gráfica de MRU. Por eso tiene esa forma. Que si unimos los puntos, va a generar eso. Ahora, la pregunta era el tiempo en el que iba a recorrer 25. Bueno, a los 5 segundos, ¿no? Entonces, si va aumentando de 5 en 5, va a lograr los 25 metros cuando tenga 5 segundos. Y ahí está. Dice, en un movimiento rectilíneo uniforme, siempre se cumple que, bueno, el MRU lo conocemos. La posición no cambia en el tiempo. Si cambia, entonces esto no es. La velocidad es variable. No, nunca es variable. El módulo de desplazamiento es igual a la longitud de la trayectoria. Esta es la correcta. ¿Ya? Porque la trayectoria en un MRU siempre es recto. Siempre es así. Entonces, la trayectoria va a ser así. Siempre. De un punto a otro punto siempre va a ser así. El módulo de desplazamiento se refiere básicamente el valor que nosotros tenemos de cuánto nos movemos. ¿Ya? Entonces, este va a ir para allá. Siempre va a coincidir el módulo de desplazamiento con la trayectoria. La trayectoria de este punto a este punto va a ser igual al desplazamiento. ¿Por qué? Porque nos movemos realmente eso. ¿Y el desplazamiento es nulo? No. ¿Ya? Porque sí se mueve, el objeto sí se mueve. Igual lo podrían haber hecho por descarte. Porque estas dos son realmente que no. Y esto tampoco, porque sí se mueve el objeto. Entonces la única que quedaría sería esta. Ahora dice, una motocicleta viaja con un movimiento rectilíneo uniforme, recorriendo los 100 metros que separan los puntos X e Y. Ya, entonces son 100 metros acá. Los recorre. Con una rapidez media de 20 metros por segundo. O sea, ya 20 metros por segundo. Considerando lo anterior, la rapidez de la motocicleta en un punto Z, ya, aquí, a 40 metros. ¿Cuánto sería? No, no era el extremo de X. No, la X dice se refiere. Voy a borrarlo aquí. Mm, ahí está. Bueno, aquí hay una pillería en la pregunta. Primero, viaja con un MRU. El MRU, ¿cuántas veces lo he dicho? Tiene una velocidad constante.
Entonces, sin importar dónde uno esté, la velocidad siempre va a ser la misma. Entonces, si el motociclista está de X a Y o de Z a Y o cualquier lado, pero siempre moviéndose con un MRU, la velocidad siempre va a ser la misma. Entonces, si parte con 20 metros por segundo y se cambia de lado, pero sigue con el MRU, va a seguir con la misma velocidad, es decir, los mismos 20 metros por segundo. Entonces, la respuesta sería en 20 metros por segundo. La misma velocidad con la que empezó. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un MRU. El MRU te mantiene la misma velocidad todo el tiempo, una velocidad constante. Entonces, si partís de un punto a otro con un MRU y luego te dice, considerando esa misma rapidez y en esa misma situación, de otro punto a otro, va a ser la misma velocidad, siempre, siempre lo mantiene, porque es un MRU. Dice, un cuerpo que tiene aceleración va a una gran velocidad, puede ir a una velocidad constante, tiene una velocidad variable, tiene más variable. Tiene una velocidad variable. Ya, lo que he dicho anteriormente, la aceleración es básicamente variación de velocidad. Y si tu velocidad varía, puede variar positivamente, es decir, que uno acelera, o puede variar negativamente, que disminuye velocidad, que sería una desaceleración. Pero aceleración en sí es variación de velocidad. Esa sería la correcta. Dice, la fuerza de atracción gravitacional inicial entre dos cuerpos de masa m1 y m2 es F. Si ahora la distancia entre los cuerpos disminuye a la mitad, la fuerza de atracción entre ellos es. Ya, la fuerza de atracción, que era Fg, esta es la constante de gravitación universal. Estas son las masas de los dos cuerpos. Era dividido en la distancia que los separa al cuadrado. Esta fórmula que nos dice, básicamente, esta fórmula es para cuerpos celestes, estrellas o planetas, o cosas del universo, cosas que sean más grandes, porque es más fácil, o satélites, cosas a calcular de ese tipo. ¿Ya? Aquí que nos dice básicamente que relaciona la fuerza de, valga la redundancia, pero la atracción que existe entre cuerpos. Por ejemplo, aquí, si nosotros, si la masa de un objeto es muy grande, eso significa que va a haber mayor fuerza, ¿ya? Porque el universo es como una sábana. Entonces uno tira una pelota, que en este caso sería un planeta, entre más masa, más va a deformar la sábana. En este caso el universo, el espacio-tiempo. Entonces, entre más masa tenga el cuerpo celeste o lo que sea, más va a deformar el espacio. Y al deformarlo, hace que los otros cuerpos que están alrededor se acerquen a él. Que se acerquen a él y empiece a gravitar. O en su caso, que caiga dentro del cuerpo celeste. Que los choque. ¿Ya? Entonces, simplemente eso relaciona la fuerza gravitacional. Es cómo se empiezan a juntar los cuerpos celestes en el universo. Entre más masa, más distorsiona el espacio-tiempo y se juntan más. Y entre esto, si nosotros aumentamos la distancia, menor va a ser la fuerza, po. Igual tiene sentido. Porque si nosotros alejamos más las masas, menos va a ser la fuerza de atracción que tiene. En cambio, si están más cerca, más juntos van a estar. Entonces, dice, voy a ponerle acá 1 porque es la nueva. Dice, ¿qué pasa si a la distancia yo la divido a la mitad? M1 por M2 guión R al cuadrado. Voy a dividirla acá. Ya, la dividí a la mitad. Al cuadrado. Me queda FG1. Me queda lo mismo arriba. No pasa nada. No dice que pase algo. Me queda R cuadrado dividido en 4. Ahora, este 4 voy a pasarlo, multiplicar por allá. Voy a escribirlo en negro. Entonces me quedaría 4FG1 igual la constante de gravitación universal, la masa de los cuerpos, dividido en R cuadrado. Ya. Ahora, si se fijan, esto
es lo mismo que nos dice la fórmula, la parte derecha. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Yo saqué el 4 para que me diera lo mismo, exactamente. Pero en la parte izquierda vemos que hay un 4F, y fuerza gravitacional, y lo puse 1 porque es diferente, porque es nueva. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué se puede deducir? Se puede deducir que nosotros al dividir a la mitad la distancia que los separa, la fuerza va a aumentar 4 veces. Es decir, la fuerza va a ser mayor. Si nosotros lo acercamos más al objeto, en este caso a la mitad, la fuerza de gravitación va a aumentar 4 veces. Eso es lo que pasa. Entonces la respuesta sería 4F. Lo único que hice fue simplemente dividirlo en 2, que nos dice que a la mitad, y lo despejé nomás. El 4 para allá. Y lo otro es la interpretación, pero no nos pide la interpretación, nos pide cuánto es el valor. Pero eso simplemente. Dice, en todo momento rectilíneo, la gráfica ST. ST significa de movimiento, ¿ya? O sea, de posición versus tiempo. Dice, la gráfica ST es una recta inclinada que pasa por el origen. Entonces, MRU. MRU. La relación MRU es así, de posición versus tiempo. Voy a ponerle posición de ya y tiempo t, obviamente. Puede ser así o, en su caso, así. O sea, puede pasar por el origen o no puede pasar por el origen. Si la gráfica CT es una recta inclinada que pasa por el origen, sí, pero también puede que no pase por el origen. Entonces no, entonces está mala. La otra dice, la gráfica ST es una recta que puede pasar o no por el origen. Mm, sí, puede ser. La gráfica ST es una curva que no pasa por el origen. No. La gráfica ST puede ser o no una recta que pasa por el origen. ¿Cómo pareció, no? La gráfica ST es una recta que puede pasar o no por el origen. La gráfica ST puede ser o no una recta que pasa por el origen. Está diciendo como ¿cuál de los dos? Yo me quedé con la última. O con esta. Son como lo mismo. El tema es que la posición versus tiempo puede pasar por el origen. O no, no es necesario. O sea, la velocidad puede subir aquí pasando por el origen, o sea, en el tiempo cero, que haya cero, posición cero, o en su caso que en el tiempo cero ya haya un avance, o sea, que el móvil, que el cuerpo ya esté avanzando. Entonces, en ese momento ahí uno aplica un MRU y ya empieza a funcionar. Entonces, em, la gráfica es una recta que puede pasar por el origen o no. Es una magnitud vectorial que indica la rapidez de un cuerpo, además de su dirección y sentido. Bueno, esto ya lo habíamos dicho que es el desplazamiento. O sea, no, aquí. Es una magnitud vectorial que indica la rapidez de un cuerpo en la velocidad. Perdón. Ah, ya. Se presenta cuando un objeto se lanza verticalmente hacia arriba y se puede observar que la magnitud de su velocidad va disminuyendo hasta anularse y alcanzar su altura máxima. Eso es tiro vertical, ¿no? Tiro vertical era cuando uno lanzaba un móvil hacia arriba con una velocidad distinta de cero, porque si no es cero no sube. Entonces uno lo tira así para arriba y espera. La gravedad hace su trabajo, entonces hace que esto disminuya su velocidad y llega a un punto cero en el que de ahí empieza a bajar. Ese era tiro vertical. Caída libre era que uno dejaba caer el objeto, simplemente. Así, se cae. Dice, ¿con qué rapidez llega al suelo un objeto que se deja caer libremente y demora 40 segundos al impactar? Bueno, aquí es importante recordar las fórmulas de, de cinemática, que era la de posición, la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esa era una. La otra era
No, esta no era, perdón, disculpen. Era la velocidad final, es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la otra era la posición. Era la posición final más era igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Voy a ponerle i de inicial, porque pongo S2 sub 0, no sé. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa era bueno, es que eran como las dos fórmulas más importantes. Hay otras, pero cuando está al cuadrado. Pero creo que con estas dos son suficientes. Entonces nos dice con qué rapidez llega al suelo un objeto que se deja caer libremente y demora 40 segundos en impactar. Voy a calcularlo acá. Velocidad final es velocidad inicial, 0, porque se deja caer, es caída libre, más, menos, no decir más, porque recuerden que cuando es para abajo, la gravedad es positiva, ¿cierto? Porque si uno deja caer algo, la gravedad te ayuda a que el objeto gane velocidad. Y cuando es para arriba, la gravedad es negativa. ¿Por qué? Porque se opone al movimiento. Recuerden que la gravedad siempre va para abajo. Entonces, como lo dejo caer, la gravedad va a ser positiva. Vamos a dejarla como 10, más fácil. 10 y 40. Creo que yo solo. Ya. Entonces sería 10 por 40 serían 400. Metería los 400. Ya. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Dice, de los siguientes gráficos de velocidad versus tiempo en función del tiempo t, ¿cuál de los siguientes corresponden a caída libre? Entonces, caída libre. ¿Cuál sería caída libre? Bueno, esta puede ser. ¿Por qué? Porque una posición versus tiempo. Si ustedes se recuerdan la fórmula que yo puse, el de posición, en este caso, hay una parte que dice más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso quiere decir que es una ecuación cuadrática y las ecuaciones cuadráticas son parábolas, son así, son de esta forma. Entonces, cuando uno relaciona posición, realmente en la caída libre tienen cuadrática, entonces esta sí serviría. Esto también. Mm, esto también. Y esta. Ah, no, pero. Sí, solo uno y dos. Ya. Ahora sigue. Dice, desde el suelo se lanza un objeto verticalmente hacia arriba, con una rapidez inicial de 40 metros por segundo. Considerando lo anterior y despreciando la resistencia del aire, responde a las siguientes preguntas. ¿De cuánto tiempo estuvo el objeto en el aire? Bueno, puedo ocupar esta velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. ¿Por qué menos? Porque es tiro vertical, entonces el objeto va para arriba. Como va para arriba, la gravedad es negativa. Entonces pasaba el tiempo. El tiempo. Ah, sí, el tiempo final. Ya. Aquí en el tiro vertical, acuérdense que era uno tiraba un objeto para arriba. Después aquí llega un punto en el que la velocidad era cero. La velocidad era cero. Y luego este caía. ¿Ya? Ahí pasaba esa situación. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sacar cuando la velocidad es cero. Es decir, vamos a sacar cuánto tiempo se demora en subir. Porque el tiempo que demora en subir es el mismo que demora en bajar. El tiempo que hay acá, T1, es el mismo que hay en bajar, T2. Entonces podemos sacar el tiempo cuánto se demora en subir y multiplicarlo por 2. De ahí sacaríamos el tiempo total de subida y baja. Entonces aquí velocidad final va a ser 0, la velocidad inicial serían 40 y acá sería menos 10 por t. Entonces menos 40 dividido en menos 10 en t. Entonces t me da 4 segundos. Pero ese es el tiempo en la primera, en la subida. Y en la bajada sería también 4. Porque como le dije anteriormente son iguales. Entonces el tiempo que queda suspendido son 8 segundos. 8 segundos. Dice, ¿a qué altura se encuentra el objeto a los
3 segundos de haber sido lanzado. ¿A qué altura? Entonces nos pide la de posición. Esta. Posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, la posición final es la que yo quiero saber. La posición inicial la suponemos 0 porque la referencia aquí. Entonces acá parte. Entonces acá va a ser 0. La inicial es 0. La versión inicial era 40, ¿no? Entonces tenemos 40 por el tiempo que era 3. Acá sería la g suponemos como 10, entonces 10 partido en 2, 5. Y acá 3 al cuadrado 9. Entonces la posición final sería 120 menos 45. Sería 75 metros. Lo único que hice fue reemplazar la ecuación y conocer que la fórmula. 75. Bueno, este es más de lo mismo. ¿Ya? Ocupar la fórmula y sería. Ya, de las siguientes alternativas, ¿cuál solo contiene características propias de un lanzamiento vertical? Lanzamiento vertical es el que leí recién, ¿ya? Que uno tiene un objeto para arriba, pero solamente que la contiene ese tipo de movimiento. Dice, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuya velocidad disminuye en el tiempo. Bueno, hay muchos que lo pueden hacer así. Movimiento rectilíneo con aceleración constante cuya velocidad aumenta en el tiempo. No. El movimiento rectilíneo uniforme retardado cuyo vector velocidad apunta en sentido contrario a su vector de aceleración. Sí. Movimiento rectilíneo con aceleración constante cuyo vector velocidad apunta en el mismo sentido que su aceleración. No. Movimiento rectilíneo con aceleración variable cuya velocidad disminuye en el tiempo. Bueno, aquí sería la C, ¿cierto? Porque la característica del movimiento vertical es que en la primera parte el vector va para arriba y su vector velocidad va para arriba, pero el vector aceleración va para abajo, que en este caso sería la gravedad. Entonces esa es la única característica importante. Ya, aquí dice, se quiere empujar un objeto de 500 gramos de modo que se mueva con una velocidad constante sobre una superficie horizontal. Si el coeficiente de roce cinético entre la superficie y el cuerpo de 0,3, ¿cuánto va a ser el módulo de fuerza que se debe ejercer sobre él? Bueno, a modo de recuerdo existen dos fuerzas, o sea, dos fuerzas de roce, claro, que es uno el cinético y el otro el cinético y el otro el estático. El estático, obviamente, el objeto, el movimiento, el roce entre el objeto cuando aún no se está moviendo, es decir, cuando uno aplica una fuerza menor del que puede moverla. Es decir, no sé, yo trato de mover un mueble y no se mueve, ahí aplica fuerza de roce estático. Pero yo empujo el mueble y se logra mover, ahí aplico cinético. Ya. Entonces, me da el coeficiente de roce cinético, la fuerza de roce, en este caso cinético, es el coeficiente de roce cinético por la normal. Entonces yo quiero moverlo más allá. Cuando ya es cinético significa que ya rompí el estático y me estoy moviendo normal. Entonces necesito fuerza necesaria para mover. Así tiene que ser igual al cinético. Entonces lo único que tendría que hacer sería la normal por 500 por 10. ¿Por qué? Porque acá estoy sacando la normal. ¿Y la normal cómo se define? La normal es lo igual que el peso. Es decir, masa por gravedad. Masa por gravedad. Ya. Entonces ahí está la gravedad y acá está la masa. Entonces eso me daría 505.000 3 partido en 10, 1500. O sea, básicamente aquí yo necesito fuerza para mover un objeto. El estático es la fuerza que es cuando los objetos no se están moviendo, pero uno intenta aplicarle una fuerza. Y el cinético es cuando ya se están los objetos moviéndose. Entonces yo necesito romper eso y llegar a la fuerza cinética. Y la fuerza cinética que necesito son 1500 newton para echarlo a andar, para moverlo. Ahí está, 1500. Dice,
Dice, un bloque de 100 kilogramos se encuentra sobre una superficie horizontal, es empujado con una fuerza de 80 newtons paralela a la superficie. Si el bloque permanece en reposo, acá es importante, se permanece en reposo, y el coeficiente de roce estático entre el bloque y la superficie es 0,12. ¿Cuál es el módulo de fuerza de roce que actúa sobre el cuerpo? Bueno, una característica que está en los PowerPoint igual, es que la fuerza de roce estática es variable y siempre va a tener como módulo, es decir, como valor, la fuerza que uno aplica al objeto. Es decir, si el objeto está quieto y yo le aplico una fuerza de 80 newton, la fuerza de roce va a aplicar 80 newton, pero en sentido contrario. ¿Ya? O sea, va a aplicar la fuerza que uno aplica en la fuerza de roce estática. Entonces la respuesta correcta sería la misma que yo aplico, es decir, 80 newton. En cambio, la cinética es constante y depende del material. Acá dice, un objeto de masa de 12 kilogramos se encuentra suspendido en una cuerda delgada. Suspendido significa que se encuentra en equilibrio. O sea, que está perfecto ahí. No hay ninguna cosa que la moleste. Está ahí, suspendida, perfecto. Tal como lo muestra la figura. El módulo de la fuerza neta sobre él es. Bueno, esto era simplemente conocer lo que significa suspendido. Suspendido es que no hay ninguna fuerza que la moleste. O sea, el sistema en sí es perfecto. Tiene una sumatoria de fuerza igual a cero. Entonces, la respuesta sería 0 newton. 0 newton, ahí está. Dice, respecto a la fuerza de acción-reacción, ¿cuál de las siguientes preposiciones es o son correctas? Dice, la fuerza de acción actúa primero, inmediatamente después aparece la reacción. ¿Ya? La fuerza de acción y reacción siempre actúan sobre cuerpos distintos. Sí, está así. Y la acción y reacción siempre actúa en distintas direcciones. Sí. La uno no es porque, porque las fuerzas de acción y reacción son par ordenado. ¿Qué significa eso? Que actúan al mismo tiempo. ¿Ya? Es decir, si uno aplica una fuerza, la otra ya te la está aplicando al mismo tiempo. Entonces la uno no puede ser. La respuesta correcta sería la 2 y la 3. ¿Actúan en cuerpos distintos? Sí. Por ejemplo, tu mano es un cuerpo, está aplicando la fuerza a la pared. La pared sería otro cuerpo. Entonces se aplica en cuerpos distintos. Y la 3 actúa siempre en distintas direcciones. Eh, no, a ver. No, dirección no. Actúan en la misma dirección en sentido contrario. En sentido contrario, en la misma dirección. Pero la única respuesta correcta sería la 2. Luego, dice, una bicicleta entra en una pendiente. Así. Voy a hacer el dibujo. Con rapidez V. Y aquí una selección A. Si el descenso dura un tiempo T, ¿cuál es la rapidez que alcanza al final de la pendiente? Bueno, y esto básicamente nos está diciendo qué fórmula se utiliza para calcular la velocidad. Y la correcta es la A. Es cualquier velocidad se calcula como velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sería la A. Bueno, y esta dice, si sobre un cuerpo P se aplica una fuerza de magnitud F paralela a la superficie produciendo una aceleración Q. Si se aumenta la fuerza aplicada, entonces es correcto afirmar que. Entonces, hay un objeto ahí, un cuerpo P, se le aplica una fuerza de magnitud F, entonces esto hace que salga con una aceleración para allá, realmente una aceleración Q. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la fuerza? La, la aceleración que experimenta el cuerpo aumenta, sí. Por igual la primera ley o sea, la segunda ley de Newton, si uno aumenta la fuerza, va a aumentar la aceleración. La aceleración que experimenta el cuerpo disminuye, no. El peso del cuerpo aumenta, no. Estas son puras puntas. Estamos con la A, que es que la aceleración que experimenta el cuerpo aumenta. Y eso es verdad, porque a uno se le aplica más fuerza a cualquier objeto que mueve, este va a salir con mayor velocidad. Es decir, eh,
le cambiamos la velocidad, lo que se traduce en que hay una aceleración.